Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias, Jorge. Un placer poder saludarlos a todos los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y en cualquier hora del día. Algunos nos verán en la madrugada, otros en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Donde quiera que esté en esta tierra, en cualquier rincón de la tierra, le damos la bienvenida a este programa de Gobierno Civil Bíblico. El único programa que habla de lo que la Biblia dice acerca de gobierno civil y enseña que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Esta forma de gobierno se llama la República Cristiana Constitucional Federal. Entonces, lo que aquí compartimos es acerca de lo que la Biblia enseña del sistema de gobierno de república. Y pues como siempre nos acompaña nuestro amigo chileno, Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Una vez más nos encontramos acá en este programa con el privilegio de enseñar esto, de poder compartir esta filosofía, esta forma de pensar, esta forma de guiar naciones. Y feliz, completamente feliz de tener esta oportunidad. Claro que nosotros hacemos el esfuerzo de estar aquí todos los lunes y todos los miércoles. Este esfuerzo no solamente de la presencia física, pero también de la investigación, del estudio, porque no venimos aquí a hablar por hablar, sino que venimos a hablar pues lo que hemos estudiado, lo que sabemos, lo que dice la Biblia, para no dar solamente ideas de hombre, como se dice, sino llegar al fundamento de las ideas bíblicas. Estos días siguen siendo unos días complicados para el país y seguirán siendo complicados por cuatro, porque Colombia pues está ahora mismo liderada por un grupo de personas comunistas, socialistas, progresistas del siglo XXI, que en lugar de hacerle bien al país, le están haciendo mucho daño. Lo bueno de todo es que los colombianos pues somos inteligentes y pues muchos de los que votaron por este gobierno están reconociendo ya que se equivocaron, que pensaron que iba a funcionar el sistema comunista y creyeron algunas postulaciones o algunas propuestas de los candidatos. Pero cuando llegó el momento, o sea, este momento práctico, se dieron cuenta de que esas propuestas no funcionan. Esas propuestas nunca han funcionado y por supuesto nunca funcionarán en sociedades que gozan de ciertas libertades como es Colombia, como es Chile, como es Ecuador, como es Perú, como son los países latinoamericanos que gozan de cierta libertad. No tenemos todas las libertades, pero el sistema que se ha aplicado no es el mejor, pero concede ciertas libertades. Y aquí nosotros, en nuestro programa, pues estamos enseñando el sistema correcto,
de gobierno para una sociedad. ¿Cuál es la idea? Aplicarlo. Pero para comenzar, Juan Carlos, déjame, yo coloco una diapositiva que tengo aquí, que dice: nuestra campaña va dirigida hacia líderes que nos representen y tengan carácter bíblico. Nuestra campaña, nuestras enseñanzas, todo lo que decimos y estudiamos y lo que hacemos va dirigida hacia líderes que nos representen y tengan carácter bíblico. ¿Por qué traje esto hoy aquí al programa? Porque vamos a hablar del perfil del candidato. ¿Cuál es el perfil del candidato político cristiano? El perfil del candidato cristiano que quiere hacer política. Y pues la enseñanza va dirigida hacia ellos, para que los que anhelan estar en puestos públicos, pues en primera instancia, porque tienen que ser cristianos, y en segunda instancia, que los que los van a elegir a ellos los filtren con el perfil, con el carácter cristiano. Estaba hablando hoy, Juan, con un amigo aquí, hablando pues, de política, porque es lo que hablamos todos los días. Y el hombre, pues, él está muy preocupado, por supuesto, pero me estaba hablando de que hay algunas personas que, aunque no son cristianas, se dan cuenta que si se quiere tener realmente una transformación social, se requiere de gente que tenga ciertas características en su vida y que las viva, características importantes donde no haya avaricia, donde haya un modelo de vida concordante, en donde exista el temor a Dios. Eso es otra cosa importante. Gente que no son evangélicos como nosotros, ahora son católicos, está bien, entienden que el temor a Dios es primordial, y que al elegir no hay que elegir buscar aquel que tenga más plata, aquel que haga más ruido, aquel que compra más votos o que promete más, sino elegir a aquel que llene, que cubra las características de carácter, características espirituales, características de carácter y características sociales. ¿Qué piensas tú ahí de eso, Juan? El audio. Perdón, ahora sí, exactamente. Hay algo que hay que dejar claro, que es que hay muchas personas que no son cristianas, pero defienden más la idea bíblica que el mismo cristiano. ¿Por qué? Por ejemplo, en Chile, el candidato republicano, José Antonio Kast, a él le decían por qué defendía tanto la idea del conservadurismo. Él es un denominado cristiano, católico, pero jamás sacó la religión por encima de su ideal. Entonces, él siempre decía, porque el conservadurismo es la filosofía del sentido común. Y yo quiero que Chile avance, y no podemos avanzar sin sentido común. ¿A qué me refiero? Es imposible que una nación prospere asesinando a sus ciudadanos en el vientre. Es imposible que una nación prospere convirtiendo hombres en mujeres y mujeres en disque mujeres y mujeres en disque hombres, distorsionando completamente lo que es natural. Nosotros defendemos lo que es natural, lo que es por diseño, lo que somos en esencia. Y eso es sentido común. Hoy en día estamos luchando con eso. O sea, los métodos por los cuales ataca los partidos opositores son completamente anticientíficos. Algo emocional, no que podemos acabar con el hambre imprimiendo más plata. O sea, es algo completamente que carece de toda base científica, tanto biológica como ciencia económica, ciencias políticas, ciencias biológicas, todo carece de todo.
y eso podemos ver en los partidos de izquierda. Entonces, como dije yo en un estudio que hice hace tiempo, podemos ver cómo los conservadores, para los partidos de derechas más conservadores, mientras todos estos años hacían cuentas, se preocupaban de la plata solamente, los partidos de izquierda hacían cuentos. Comenzaron a lavarle el cerebro a la gente, a tal punto de que hoy en día estamos luchando, tratando de defendernos y tratando de hacer entender a la gente qué es lo que de verdad es el sentido común. O sea, cómo es posible que una nación prospere diciendo lo que yo dije, o sea, asesinando a sus ciudadanos en el vientre con una tasa de mortalidad. Ya estamos viendo la crisis que está quedando en Canadá, la crisis que está quedando en Francia. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad está bajando tanto que están siendo invadidos, ya no tienen qué hacer. Están siendo invadidos por musulmanes, están siendo invadidos por gente con otro tipo de filosofía errada, viene y la instaura. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Los líderes empresariales, la gente con más plata en Canadá, los dueños de bancos, los dueños de empresas, son todos musulmanes. Ellos manejan la economía en Canadá. Entonces, eso es lo que pasa cuando se topan filosofías erradas, filosofías ficticias con la realidad. Me consta, pues yo estuve en Canadá y en las tiendas donde yo estaba a comprar, los dueños eran musulmanes, eran personas no canadienses directamente. Ya hay una nueva generación, por supuesto, pero todo esto que vemos en el mundo, todo esto que vemos en Latinoamérica, que está sucediendo, que a propósito, recalco, somos naciones cristianas. Latinoamérica es un continente, América es un continente cristiano. La religión que ha predominado pues ha sido la católica. Y como sea, la gente tiene el conocimiento de que hay Dios. Nuestros países están llenos de Biblia por todas partes. Precisamente hay una campaña mundial que se está haciendo por medio de las agencias evangélicas y católicas que se llama Erradicando la Pobreza Bíblica. Fuera de que ya la gente tiene Biblia, hay empresas o acciones para conseguir Biblias para darles otra Biblia a las personas. Entonces la gente va casa por casa regalando la Biblia para que no haya excusa y la gente pueda leer la Biblia. Entonces, pues somos países que tenemos conocimiento de Dios. Somos individuos que entendemos que lo que a nosotros, América, nos ha dado cierta libertad es el cristianismo. Porque si comparamos con Asia, por ejemplo, o África también, y Europa, mucha Europa, nosotros vemos que muchos de estos países están alejados de Dios. Y como consecuencia de estar alejados de Dios, por ejemplo, India o algunos países de África, consecuencia de esto es que viven unas vidas muy paganas. Y se le considera la gente pobre del mundo, la gente más necesitada. ¿Pero es por qué? Porque han rechazado a Dios y han abrazado otra religión, otros dioses, otras costumbres paganas. Pero aquellos países en donde abracen el cristianismo, esos ciudadanos van a disfrutar de libertad, de más libertad. Ha comprobado históricamente, Juan Carlos, que el único sistema religioso, el único sistema gubernamental, la única filosofía que produce libertad en el individuo, la familia y en la sociedad es el cristianismo. Está comprobado históricamente. No hay nada que desmienta esto.
Entonces nosotros aquí en Latinoamérica y en Colombia, siendo que somos la mayoría cristianos, de 50 millones de personas que hay en Colombia, 15 millones son evangélicas y póngale usted 34 millones son católicas, y dejemos que haya 1 millón de personas que no tienen identidad religiosa o que posiblemente digan que son ateos. Pero hay una mayoría, hay una fuerza en las ideas acerca de Dios. Entonces, pues la Biblia, que es nuestra base, estamos estudiando, comenzamos el lunes a estudiar Deuteronomio, capítulo 1 y Éxodo, capítulo 18, en donde Israel está en una situación un poco tensa, de muchos nervios, de mucho despotismo, de mucha dependencia a un solo líder. Israel está aún en una situación económica complicada, como consecuencia que depende de un solo hombre. Este hombre se llamaba Moisés. Y entonces Dios manda a Jetro, el suegro de Moisés, manda para que guíe a Moisés y le diga, no es así, no es como tú estás pensando, estás aplicando una forma de gobierno equivocada y es necesario que todo el poder que está en ti depositado, ese poder sea dividido, poder dividido. ¿Sabía Juan Carlos, no? Que entre el poder, entre más se divide el poder, más libertad existe en una sociedad. Y cuando el poder se acumula una persona o en un grupo de personas, entonces el riesgo es grande e inminente de caer en tiranía. Dale, Juan. Disculpe, perdón. Exactamente, es muy importante eso, recalcar eso, que mientras el poder más dividido está, menos beneficia al hombre, o sea, menos beneficia al impulso del hombre de querer dominarlo, más, digamos, más sirve para el avance de la sociedad en sí. Tomemos en cuenta lo que yo dije hace un par de reuniones atrás, que la monarquía era el sistema más simple y el que mejor funcionaba, digamos, en la antigüedad. ¿Por qué? Porque un hombre mandaba, el resto hacía caso, y si no hacían caso, perdían la cabeza automáticamente. Entonces vemos como Dios, el sistema que hizo político, perjudica completamente esa filosofía, perjudica completamente. Es por eso que podemos ver cómo en Inglaterra los reformadores fueron perseguidos por la monarquía, podemos ver cómo los reformadores también fueron perseguidos por la Iglesia Católica tiene una filosofía monárquica completamente. En la antigüedad el Papa era rey, literalmente era el rey. Podemos ver cómo todas esas formas de pensamiento combatían contra las ideas bíblicas verdaderas. ¿Por qué? Porque iban en contra de eso. Y hoy podemos ver también cómo ideas como el comunismo, también podemos ver a los primeros que atacan los comunistas son a las iglesias, a los líderes cristianos, porque saben que el cristianismo es su piedra de tropiezo. Saben que mientras la iglesia sea fuerte, ellos no van a poder crecer. La iglesia me refiero a los cuerpos, a los hermanos en Cristo. Entonces, es muy importante para ellos, para poder llevar ese control que ellos quieren armar esas pirámides, destruir las ideas bíblicas, porque las ideas bíblicas son las únicas, como usted, Pastor Ricardo, decía, las únicas que le dan libertad a la gente. Podemos ver que desde que se aplicó la reforma, obviamente la humanidad no era la santa, ni los reformadores fueron las personas perfectas, pero desde el inicio de la reforma hasta el presente, lo único que ha pasado con la filosofía bíblica occidental ha ido de más en más en más en libertad. Podemos ver cómo las personas van cambiando su filosofía, que ya no hay esclavitud, ya no hay esto, ya no hay esto, el empresario cómo tiene que comportarse con sus trabajadores, ya no hay explotación laboral, esto, a tal punto de que hoy en día podemos gozar de todo gracias a ¿qué? A ideas bíblicas, a ideas bíblicas. Entonces, como dijo usted, Pastor Ricardo, hemos estado viendo, primero vimos el origen del gobierno civil,
vimos cómo tiene que ser este sistema de gobierno civil y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a analizar cómo deben ser los líderes cristianos, los líderes políticos, me refiero a los líderes civiles. Entonces, hay algo muy importante que quiero leer, que está en, voy a leer este pequeño versículo, que está en, ya voy, en Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces podemos ver que el paso número uno, lo que Dios espera de un hombre, no es la riqueza, no es el poder físico, no es lo simpático que sea de cara, no es la fuerza física que tenga, ¿cierto? No es su estatura, no es nada de eso, porque Dios no mira como el hombre mira. Entonces podemos ver que el paso número uno, que lo que Dios le va a tomar importancia, lo que Dios va a analizar es el corazón del hombre. ¿Cómo debe ser el corazón de este hombre que gobierna? Y ahí después vemos cómo más adelante, obviamente, en el Nuevo Testamento, cómo el apóstol Pablo también reivindica eso y dice cómo deben ser los líderes civiles. Muy bien, Adelante. excelente. Aquí, ustedes saben que nosotros siempre hablamos de un modelo de gobierno americano, porque Estados Unidos es el único país del mundo que por más de 150 años desarrolló el cristianismo como debería ser dentro de una sociedad, la forma de gobierno correcta dentro de una sociedad. Por ende, se convirtió en una nación poderosa, porque aplicaron los principios de Dios en todas las áreas de la sociedad. Hoy en día, cuando miramos políticos, buscamos políticos que sean abogados, políticos que sean sociólogos, politólogos, psicólogos, psiquiatras, que tengan títulos de universidades para poder avalarlos como candidatos. Y lo que menos importa hoy en día es que sean cristianos, que tengan el temor a Dios, que tengan una vida íntegra. Y mira, Juan Carlos, de los 117 hombres que firmaron la Declaración de Independencia, los artículos de la Confederación y de la Constitución, uno de cada 3 de ellos tenía solamente unos pocos meses de escolaridad formal. Y solo uno de cada 4 ha asistido al colegio. Ellos fueron educados, sus padres, en la iglesia, tuvieron tutores, academias especiales y aprendieron por sí mismos. Y como fueron educados en casa, a la mayoría les enseñaron, o a todos, el temor a Dios, los principios de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Ese es el modelo. ¿A quién vamos a escoger nosotros para que nos represente? A una persona que tiene títulos, que sabe cómo robar, que sabe cómo mentir legalmente, o vamos a escoger personas que tengan realmente, quieren hacer las cosas íntegras. Y como tú decías, Juan, todos fallamos. Pero cuando una persona es íntegra en sus acciones, como no se coloca ella como ejemplo máximo, sino que está hablando de lo que dice la Biblia, entonces la gente, en lugar de mirarlo a él como respuesta, mira lo que dice la Biblia. Y la gente entonces puede ser inspirada no por una persona, sino ser inspirada por lo que dice la Biblia. Déjame mostrarte unas palabras que escribí aquí, unas frases que hay que conocemos, que dice que la gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Aquí lo tengo. La gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Aquí, cuando hablamos del perfil del candidato cristiano, la iglesia juega un papel muy importante. Y hay un hombre
quiero leer algo aquí de un hombre que se llama Alexis de Tocqueville. Este hombre fue un filósofo político francés. Y él vino a los Estados Unidos de América en 1830 para investigar por qué Estados Unidos es tan grande, tan poderosa, tan libre. Y después de un examen cuidadoso, concluyó, leo lo que él dice: a mi llegada a Estados Unidos, el aspecto religioso del país fue la primera cosa que impactó mi atención. Mientras más permanecía allí, más percibía las grandes consecuencias políticas resultantes de este nuevo estado de cosas. La religión en Norteamérica no toma parte directa con la sociedad, pero debe relacionarse como la primera de sus instituciones políticas. Yo no sé si todos los norteamericanos tienen una fe sincera en su religión, porque ¿quién puede inquirir el corazón humano? Pero estoy cierto de que ellos la sostienen como indispensable para el mantenimiento de las instituciones republicanas. Esta opinión no es peculiar a una clase de ciudadanos o a un partido, sino esta pertenece a la nación entera y a cada rango de la sociedad. Dice este hombre filósofo, dice, los norteamericanos combinan las nociones del cristianismo, la libertad, tan íntimamente en sus mentes que es imposible hacer que conciban la una sin la otra. Esa parte es importante sostenerla, Juan. Investigué la grandeza, dice este hombre, investigué la grandeza y el genio de Norteamérica en sus espaciosas bahías y en sus amplios ríos, y no estaba en grandeza, en sus campos fértiles y sus praderas ilimitadas, y no estaba allí. En grandeza, en sus ricas minas y su vasto comercio mundial, y no estaba allí. Hasta que fui a las iglesias de Norteamérica y escuché sus púlpitos ardiendo con justicia. Pude entender el secreto de su genio y poder. Norteamérica es grande porque es buena, y si deja de ser buena, dejará de ser grande. Estas fueron palabras de Tocqueville, un filósofo, historiador, que concluyó, ¿no? Hablemos de eso un poquito, Juan. Sí, Tocqueville fue una persona que sobrevivió su infancia a la revolución. Sus padres tuvieron que arrancar porque estaban buscados para la guillotina, eran personas nobles, y como la Revolución Francesa fue una revolución revanchista completamente, buscaron a todos los ricachones de Francia y empezaron a matarlos. Eran los malos, los pobres, los buenos, los franceses. Entonces él creció con eso, con ¿qué fue lo que pasó en Francia? ¿Por qué hubo este país? Bueno, Alexis de Tocqueville creció, fue jurado, fue ministro en Francia, una persona importante, y a él le encomendaron la tarea de ir a Estados Unidos, a América, a estudiar el sistema de cárceles para copiarlo y establecerlo en Francia. Él viajó a Francia, a Estados Unidos, y ahí fue lo que usted dice, él quedó impactado cómo era esta nación. Algo que le impactó mucho, que está en su libro, en La democracia en América, en su libro, sí, en una de las primeras partes, dice que él, cuando llegó a los Estados Unidos, le impactó mucho que él llegó y comenzó a adentrarse más hacia el oeste. Comenzó a entrar más hacia el oeste, al oeste, al oeste, y se topó, y las personas lo iban acogiendo en su casa. Entonces él dormía en una casa, avanzaba un poco más, dormía en otra casa, y le impactó mucho que las personas que lo acogían, lo atendían bien, le daban su comida, pero no se sentaban con él a conversar ni nada. Algo que parecía súper raro, sabiendo que él era de otra nación, de otra cultura. Si alguien viene de otro país, yo le pregunto qué tal su país. Esta persona no, porque estaban muy ocupadas trabajando. Y esto es lo que a él le impactó: ¿por qué trabajan con tanto arduo? Entonces le pregunta al dueño de la casa y le dice: ¿por qué estás trabajando tanto? Y este man le dice: disculpe, no lo puedo atender, o sea, quédese a dormir acá, le doy la comida, le doy todo, pero no puedo atenderlo más personalmente porque tengo que trabajar. ¿Y por qué? Porque todo esto es mío, y si yo no lo cuido, no lo cuida nadie.
y eso fue lo que le impactó a Alexis de Tocqueville, el sentido de responsabilidad que tenían los norteamericanos con su propiedad. Entonces, podemos ver cómo esto es Dios, el mismo hablando, y esto pasó también con los puritanos, ¿cierto? Los puritanos, ellos comenzaron a trabajar, y como estaban todos trabajando para todos, había algunos que no, que les dolía, como no estaban acostumbrados a la gente de nobleza, no estaban acostumbrados a la pala, no estaban acostumbrados al trabajo físico, y muchas veces los que tenían que trabajar no lo hacían, y la cosecha fue un caos, pasaron mucha hambre. Y después, al siguiente año, decidieron repartir por tierra y que cada uno se hiciera responsable de su tierra. ¿Qué fue lo que pasó? La cosecha fue espectacular. ¿Por qué? Porque tú eres responsable, y si no trabajas, no comes, simple, y eso es una ley bíblica. El que no trabaja, que no coma. Entonces, podemos ver cómo eso le impactó tanto ese carácter en las personas, que comenzó a investigar más. Alexis de Tocqueville tiene un libro que es su novena sinfonía, es un bestseller que se llama La democracia en América. Y ahí explica todo eso. Y él concluye eso, concluye que la filosofía cristiana, que tienen los americanos, ha hecho de los Estados Unidos una nación grande, una nación poderosa. Pastor, se quedó pegado. Pero bueno, siguiendo analizando esto del libro, podemos ver eh, cómo esta nación, pese a que sí tenía su falla, ¿cierto? Porque Estados Unidos es un país donde culturalmente hubo mucha esclavitud, hubo mucha filosofía, tenemos el norte con el sur, hubo una guerra civil, todo, pero podemos ver cómo este conjunto de ciudades que fueron tomadas por, digamos, por las personas que eran de carácter puritano, prosperaron mucho más que las personas del sur, ¿cierto? Podemos ver cómo nosotros vemos esto como estas películas del salvaje oeste y todo eso que pasaba en el salvaje oeste era en la parte sur donde llegaban personas codiciosas en búsqueda de oro, buscaban personas delincuentes. No pasaba lo mismo en el norte, donde ya la frontera con Canadá y esas cosas, donde habían personas que eran de carácter puritano, y fueron las personas que abolieron la esclavitud primero, fueron las personas que eh, por consecuencia de abolir la esclavitud, comenzaron a tener sistemas económicos diferentes a los que tenían en el sur, ¿cierto? Que era lo que pasaba. Ya no eran esclavos, sino eran trabajadores, ellos eran responsables de su vida, y se dieron cuenta que la producción subió mucho más. ¿Por qué? Porque el esclavo era esclavo. El esclavo trabajaba cierta hora, entonces el dueño de esa persona supuestamente tenía que alimentarlo, tenía que darle la comida, todo, y al dejarlo libre, solamente le pagaban por el trabajo, y el esclavo tenía que mantenerse por sí mismo. Algo que eso causó que muchos esclavos decidieran volver al sur, a donde la esclavitud todavía seguía, porque preferían ser esclavos y tener las 3 comidas al día que ser libre y tener que trabajar y comprarse ellos mismos su comida. Algo bien curioso. Pero podemos ver cómo a lo largo de la historia de los Estados Unidos ha pasado exactamente lo mismo. La historia de la Biblia, la historia del cristianismo, ha hecho que vaya avanzando y avanzando cada vez más en eso. Entonces, ¿por qué? Lo que decía el pastor Ricardo en un principio, era inverosímil, era inaceptable que un líder político no tuviera principios bíblicos. Es por eso que países, universidades como Harvard, como Oxford, como Yale, ellos lo que iban allá iban a prepararse bíblicamente, se iban a preparar bíblicamente, porque era inverosímil que un hombre gobernara una nación sin los principios bíblicos. Eso era muy importante para, para ellos, digamos, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron las falsas dicotomías. La ciencia no es de la religión es esto, la ciencia es otra cosa. Comenzaron a separar cosas, dijeron que abandonando la religión, la gente sería mucho más inteligente, sería mucho más raciocinio. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Vemos lo que estoy diciendo desde el principio, vemos con un humano tan soberbio,
que es capaz de legislar a favor de un aborto, de que nosotros decidamos quién vive, quién muere, a favor de mutilar niños para que ellos crean que son mujeres, o viceversa, extirparle las glándulas mamarias a una niña para que no le crezca el seno y crean en su fantasía que es un niño. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Abandonamos la lógica, abandonamos el teos, ¿cierto? En el término cristiano, el teos. Abandonamos la lógica y nos quedamos sin realidad, nos quedamos sin sentido común hoy en día. Y hoy en día nos vemos luchando con eso. Entonces, es muy, digamos, importante que nosotros como cristianos decidamos a qué líderes vamos a elegir, ¿cierto? Porque como decía el versículo bíblico, Dios no mira solamente el físico, Él mira también el corazón de las personas. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos no elijamos solamente a una persona por su riqueza, por su poder, ni siquiera idolatrarla. A lo mejor puede tener las ideas correctas, pero no tenemos que idolatrar a esa persona, levantarla en un altar. Hay algo muy curioso que está pasando en la Argentina, que se está levantando un político nuevo, joven, que este man se llama Javier Milei, y él tiene ideas bíblicas, que el man no se considera cristiano, pero sí tiene ideas bíblicas que lo más seguro es que saquen al país adelante, que quiten al país de la miseria que está pasando Argentina. Pero ¿qué es lo que son los argentinos? Sobre todo la cultura argentina es bien de idolatrar personajes. Ya tenemos a Maradona, a Messi, a políticos que fueron idolatrados. ¿Y qué está pasando? Están idolatrando a esta persona, hasta el punto de decir de que sin él la cosa no va a resultar. Y eso es mentira, eso es algo que tiene que cambiar en el corazón de los ciudadanos. Nosotros pensamos que hace falta cierta persona para que para que el país surja de verdad. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel cuando quiso elegir un rey. Vieron que los hijos de Samuel ya estaban corruptos completamente y ellos dijeron, no, las ideas de Dios ya no están resultando, mira el sistema como está, elijamos un rey. Entonces eso fue lo que pasó. Por ver que unas personas que representaban a Dios estaban haciendo lo malo, decidieron desechar a Dios completamente y poner a un rey por encima de ellos mismos. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de querer colocar personas. Pastor Ricardo. Sí, perdón que se me fue la señal. Okay. Problema con el internet. Sí, quiero afianzar la idea que tú dices, mostrando una diapositiva que tengo aquí también, muy importante. Y la diapositiva dice aquel, que lo dijo Benjamin Franklin a propósito, ¿no? Aquel que introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo primitivo cambiará la faz del mundo. Lo voy a repetir porque eso es muy tenaz. Lo dice una persona con experiencia. Aquel que introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo primitivo cambiará la faz del mundo. Con esa idea, Juan, para terminar hoy el tema de lo que dice Deuteronomio y Éxodo, porque la idea es que los que van a correr a puestos públicos, pues tienen que ser cristianos, porque un cristiano es el único que puede introducir los principios del cristianismo en los asuntos públicos. Y la Biblia y Dios no está en contra de eso. Todos los principios son comunes para todo el mundo. Lo que la Biblia enseña no es para un grupo determinado de personas. Los principios bíblicos son para todos y si se aplican, siempre van a funcionar. Entonces, en ese orden de ideas, miremos, Juan, lo que dice, pues, la Biblia con las 4 características del perfil de un cristiano. Y ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 al 18, está bien claro lo que dice Moisés, que se elijan personas con unas características muy, muy, muy peculiares. Y yo quiero pues que miremos, el versículo 13 dice, dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios
y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puso por jefes de sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 gobernadores de vuestras tribus. Entonces, aquí hay unas cualidades específicas, Juan, que los que se escogen tienen características, no es cualquier persona. Gente sabia, nosotros sabemos que lo que está queriendo decir aquí, sabio, es gente que tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice Proverbios. Expertos, es decir, gente que sabe sobre asuntos sociales, que trabajan con la gente, que entienden, no gente que está en las cavernas guardados, sino gente que se ha involucrado a trabajar con las personas. Y pues en Éxodo 18, en la lección, Juan Carlos, habla de unas características también muy claras, por lo menos 4 características. Escoge el 21, además escoge tú de entre todo el pueblo, dice número 1, varones de virtud, temerosos de Dios. 2, varones de verdad. 3, que aborrezcan la avaricia. 4 cosas importantes, claves, el perfil del candidato. Hablemos sobre eso, Juan. Sí, el hombres de virtud. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Cierto? Hoy día la palabra virtud está bien Distorsionada. distorsionada. Podemos ver que un político cualquiera puede ser un político virtuoso. Es un virtuoso abogado, claro, pero un abogado, ¿qué es lo que hace? Si un abogado que no tenga temor de Dios, yo puedo ser un virtuoso erudito en cualquier cosa, pero si no tengo a Dios en mi corazón o no tengo temor de Dios, o sea, es arar en el agua, arar al viento. Entonces, podemos ver también cómo la palabra virtud también infiere a eso, a que sean personas virtuosas en carácter, virtuosas en temor de Dios, ¿cierto? Que sean temerosas de Dios, que sean personas que sean de buen testimonio, que tú sabes que se pueden confiar en ellos, personas que Eso la es gente, importante, que una persona de virtud es una persona que tú puedes confiar. claro, una Una persona persona que que se tiene puede, virtud, dale. no, una persona que, en la que se pueda confiar, que la gente diga con él, con él, la sociedad va a estar con Dios, o sea, él se va a encargar de cuidar la ley de Dios. La otra cosa es que sea temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué Así es es. ser temeroso de Dios? En Sí, primera instancia, que esa persona tiene que conocer a Dios. si uno, ¿cómo se llama? Va a Reyes, podemos ver que hay mucho, cuando hacen el resumen, dice que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, este rey hizo lo malo delante de Dios, este rey fue justo, fue injusto. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo mide eso? Porque uno dice que este rey fue injusto, puede ser, por ejemplo, Salomón. Salomón fue un rey justo, que hizo lo bien ante los ojos de Dios, pero espiritualmente Salomón no era la persona más cercana a Dios, podríamos decir. Fue una persona que falló mucho, ¿cierto? Las mujeres que tuvo, las ideas que tuvo, toda la cantidad de errores que cometió. Sin embargo, la historia lo cuenta como una persona que gobernó bien. ¿Cuál era el estándar para medir eso? El estándar para medir eso era ver si este rey había obedecido el pacto, había obedecido la ley de Dios. Entonces, ese es el punto de referencia de un buen rey o un mal rey. ¿Por qué? Porque el buen rey le hacía caso al pacto y llevaba a la nación a prosperar. Y podemos ver cómo, pese a todos los pecados que tenía Salomón, la nación prosperó mucho. Fue una época de abundancia, de bonanza para Israel. La exportación que hubo, todo el oro que se sacaba, la cantidad de riqueza que hubo fue buena porque él le hizo caso a la ley de Dios, era temeroso de Dios. Eso es algo también muy importante porque la ley de Dios,
que son un derivado de los 10 mandamientos, el pacto, que es derivado de los 10 mandamientos, no es una ley eclesial, es una ley civil. Eso es una ley civil. Mucha gente dice que el político puede mentir porque no es, digamos, el mentir Porque no es no es un cristiano. crimen. Claro, porque y el mentir no es un crimen legal, podríamos decirlo así. Porque Es todo un el mundo lo crimen hace. moral, es un crimen moral bíblico, eclesial. Y hoy en día, si hay algo que caracteriza a nuestros queridos políticos, es que son ladrones y son mentirosos. Son dos pecados veniales según la Iglesia Católica, ¿cierto? Que tú robas, te pides perdón, el cura te dice, bueno, ahora 5 Ave María, ahora 5 Padre Nuestro y vas a quedar perdonado. Pecados veniales que luego se convierten en pecados mortales. Que merecen la muerte. Y si hoy en día hay dos... Bueno, entonces, Juan, para terminar porque el tiempo se nos fue, recordar estas 4 cualidades. Varones, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, ese es el filtro que vamos a elegir, temerosos de Dios, varones de verdad, o sea, íntegros, honestos, y que aborrezcan la avaricia. Que no quieren enriquecerse, que rechacen la corrupción. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Juan. Hemos cumplido con lo que queríamos hablar sobre el perfil de los candidatos que dice la Biblia, que dice la historia. Y terminamos con esto que comenzamos. Y es que las leyes buenas son buenas, pero mejor son los hombres buenos, temerosos de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Lunes 4 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Gracias, Juan. Un gusto, gracias a usted, doctor. Estar ahí, pendiente. Nos despedimos entonces. Gracias y bendiciones del Altísimo. Bendiciones.